Y bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar al doctor Lázaro Gómez. Él es un ponente cubano y neurofisiólogo clínico, jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y de la Unidad de Estimulación Cerebral No Invasiva en el Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, Cuba, y nos va a presentar la ponencia titulada Avances de la estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo y las epilepsias. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Queremos agradecer antes que nada al comité organizador y a la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, en especial a su presidente Eduardo Barragán, por esta oportunidad que nos da de compartir nuestras experiencias. Vamos a hablar sobre los avances de la estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo y las epilepsias. Esto es un gran reto y es una línea de trabajo, digamos, de neuromodulación que se va imponiendo en los últimos años progresivamente en las neurociencias. La pregunta inicial sería ¿por qué recurrir a la estimulación cerebral no invasiva como una nueva alternativa de tratamiento? Pues la respuesta en parte la vamos a encontrar en que muchos de nuestros pacientes no responden bien a la terapéutica convencional. Los padres con frecuencia rechazan el uso de medicamentos con acción sobre el sistema nervioso por temor a las adicciones, por temor a los efectos adversos. A veces el estigma social que se impone sobre un adolescente pues determina que no sea bien recibido este tipo de orientación farmacológica. Y por otro lado tenemos que las neurociencias han experimentado grandes avances en cuanto al conocimiento de la fisiopatología y la genética de muchas enfermedades, pero en cambio han tenido lugar pocos avances en cuanto a las propuestas de nuevas estrategias terapéuticas. Así las cosas, el cerebro es básicamente un órgano eléctrico y funciona sobre el principio de impulsos eléctricos que se transmiten en diversas direcciones y entre diversas partes integrantes. De esta manera nos podemos plantear la posibilidad de utilizar métodos que mediante la inducción de pequeñas cantidades de corriente que son controladas a través de campos magnéticos o eléctricos, permitan modular el funcionamiento de las diversas áreas que están involucradas con la aparición de varias enfermedades o al menos con sus síntomas. Todos conocemos de antaño el uso de la terapia electroconvulsiva, pero a esta línea de tratamiento se le ha sumado al menos dos alternativas que no son tan invasivas y que son muy bien toleradas por los pacientes, que son la estimulación transcraneal con corriente directa y la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Mediante estas alternativas uno puede cambiar el funcionamiento de determinados sistemas sobre los que se puede actuar a nivel del cerebro como tal. Y estas técnicas de neuromodulación se han dividido en dos grandes grupos. Métodos que son invasivos, literalmente, y métodos que son no invasivos. La invasividad básicamente viene determinada por la necesidad de cirugía, de abrir la piel, de insertar determinados electrodos en la profundidad del cerebro o no, o a veces otros dispositivos en áreas cercanas a la cabeza. En cambio, la estimulación magnética transcraneal y la estimulación con corriente directa no requieren siquiera de sedación, no requieren del uso de analgésicos, son muy bien tolerados por los sujetos despiertos, incluyendo la población pediátrica. Estas no son las únicas alternativas de tratamiento no invasivo. La lista podría sumarle por lo menos 5 elementos adicionales, pero sí son los más representativos y en los cuales hemos desarrollado gran parte de nuestro trabajo. Se conoce que por un método, sea la estimulación con corriente directa o sea la estimulación magnética que aparece reflejada en la diapositiva, podemos modificar la excitabilidad en áreas específicas sobre las que estamos actuando. Y esto es ciencia constituida. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Hay diversos mecanismos de acción que están planteados que incluyen desde la modificación de la expresión de factores neurotróficos hasta la expresión en mayor o menor medida de neurotransmisores directamente vinculados con este aspecto de la excitabilidad cortical. Por ejemplo, el GABA y el glutamato. En la imagen que tenemos del trabajo
de Stack y colaboradores, lo que ilustran es el efecto diferencial de la estimulación anódica y catódica cuando utilizamos estimulación transcraneal con corriente directa. ¿De qué va a depender la modificación en sentido positivo o negativo? Es decir, el predominio de la excitabilidad o la inhibición, pues básicamente del movimiento que logremos. Para incrementar la excitabilidad se utiliza una estimulación de tipo anódica y para incrementar la función inhibitoria intracortical catódica. Hay elementos muy bien fundamentados en diversas experiencias de este tipo que permiten ya el proponernos extrapolar algunas de estas aplicaciones que pueden devenir en tratamientos con determinado nivel de eficacia no despreciable en grandes grupos de pacientes. Entramos en los trastornos del neurodesarrollo como un gran reto por su frecuencia, por su prevalencia relativamente alta. Sabemos que, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un motivo de consulta muy frecuente en el terreno de la neuropediatría, no solo para las neurociencias, también para la pediatría general. De la misma manera, el trastorno del espectro del autismo, los valores que aparecen son los valores de prevalencia estimados a nivel internacional, no son tan frecuentes como el TDA, pero su manejo, su tratamiento y el control sintomático, ya que no disponen de una terapéutica específica, en este caso el trastorno del espectro del autismo, impone un gran reto para el neurocientífico en general. Tenemos elementos en la literatura basados en investigaciones básicas que demuestran que un gran número de estos trastornos cuentan con una disfunción inhibitoria intracortical. Y esta teoría de la disfunción inhibitoria intracortical nos lleva de la mano a proponer estrategias específicas para modificar la inhibición o la capacidad inhibitoria en las áreas, sobre todo las áreas anteriores del cerebro, que comandan en gran medida una buena parte de nuestro actuar a nivel social. Pongamos, por ejemplo, este trabajo de Gilbert y colaboradores, en el que se demostró mediante un paradigma de estimulación pareada para explorar en qué medida se modificaba la facilitación y la inhibición intracortical, donde hay menos inhibición en los pacientes que padecen de déficit de atención o hiperactividad cuando se comparan con un grupo normotípico. Algunos trabajos de los cuales somos fervientes seguidores, como los del grupo de Casanova, orientado al trastorno del espectro del autismo, han demostrado con elementos anatomopatológicos que este tipo de enfermedad cursa con modificaciones estructurales a nivel de las microcolumnas corticales, con un desarrollo más pobre del espacio entre las microcolumnas corticales, que se conoce como neurópilo, y a cuyo cargo está en gran medida el peso de la función inhibitoria intracortical, donde, por supuesto, a veces es más difícil medir en este tipo de pacientes algunas de las expresiones fisiológicas de esta disfunción. Y por último, adentrándonos en la epilepsia, pues existen elementos muy convincentes, siguiendo los mismos paradigmas de exploración electrofisiológico, sobre la existencia de una disfunción inhibitoria que puede expresarse de diferentes maneras cuando uno evalúa las respuestas con estimulación pareada. Todos estos elementos nos ha propiciado el proponer en particular los esquemas que están a la derecha de la presentación, es decir, la estimulación magnética transcranial a baja frecuencia, la estimulación en salvas tetas de forma continua y la estimulación catódica a través de la corriente directa, pues proponerlo como estrategias de aproximación para mejorar la respuesta terapéutica en un grupo de pacientes como los que mencioné anteriormente, que no son los únicos que se pueden beneficiar de una mejoría en la inhibición intracortical. ¿Cómo se realiza este tipo de tratamiento? Pues a la izquierda tienen una terapia en un adolescente que presenta un trastorno del espectro del autismo. A la derecha aparece una niña de menor edad que no tolera este tipo de estimulación, que también padece del trastorno del espectro del autismo y está recibiendo estimulación con corriente directa. El primer reto que tuvimos que enfrentar fue el demostrar
que estos métodos, como ustedes vieron, son seguros y tolerables en la población pediátrica, algo que no estaba claro en el 2014. De manera que una primera aproximación al tema consistió en estudiar un grupo de niños sanos y evaluar una serie de parámetros, incluyendo mi propio hijo, y un grupo de niños con déficit de atención e hiperactividad que tenían mala respuesta a la terapéutica. Para nuestra sorpresa, no solo fue bien tolerado el método con las características del protocolo de estimulación que se utilizó, que solo se utilizaron 5 días, 5 sesiones, sino que además padres y maestros, tanto en el medio familiar como en el medio escolar, indicaban que había una mejoría en la sintomatología de estos pacientes que era ostensible, aunque fue un estudio abierto, algo de lo que adolecen muchas investigaciones en la esfera pediátrica utilizando la estimulación cerebral, aún en nuestros días. Los artículos de revisiones sistemáticas y recomendaciones realizados por diferentes federaciones, y solo estoy mostrando los más recientes, aún consideran que no hay datos suficientes para llegar a recomendaciones sobre su eficacia. Esto, por supuesto, entorpece un poco la expansión, la extensión de estas alternativas terapéuticas. Por un lado, tenemos los pacientes sintomáticos con pobre control que necesitan de nuestra experticia al máximo posible. Sin embargo, la FDA aprobó el uso de un estimulador eléctrico basado en un artículo que sí demuestra evidencia sobre la mejoría clínica y la tolerancia de este tipo de procedimientos en un total de 62 niños. Esto fue algo tan reciente como en abril del año pasado. Este dispositivo, que aunque se promociona como un estimulador trigeminal, en realidad los efectos a nivel fisiológico son muy similares a los que se logran a nivel cerebral como tal, como los que se logran con la estimulación con corriente directa y la estimulación magnética. Por otro lado, un gran reto, les decía, que era la atención de los niños con trastorno del espectro del autismo. Y este es el resultado de un ensayo clínico que se llevó a cabo en 24 niños con trastorno del espectro del autismo, un diseño cruzado, que fueron seguidos durante 3 meses, un grupo, y otro grupo durante 2 meses antes de iniciar la intervención. La intervención consistió en 20 sesiones, en algunos casos de estimulación eléctrica catódica, en otros casos de estimulación magnética transcranial repetitiva a baja frecuencia. Y los cambios que ustedes observan en las escalas clínicas, la disminución en las puntuaciones, reflejan en efecto una evolución satisfactoria en todos estos pacientes. Este es otro ejemplo de un niño cuyo tratamiento resultó muy complejo, puesto que presentaba una dualidad. Era un trastorno del espectro del autismo, pero a su vez un déficit de atención con hiperactividad. Y la imagen habla por sí sola, es decir, el beneficio sin que se haya modificado ningún elemento en cuanto al tratamiento farmacológico, ni siquiera en cuanto al manejo psicopedagógico. Más allá de la escala, el comportamiento de pacientes individuales pues resulta ostensiblemente convincente. Cuando vamos a revisar las recomendaciones realizadas por instituciones pues de prestigio con los máximos expertos a nivel internacional, tampoco se puede llegar a conclusiones definitivas en cuanto a la eficacia. Y es que hay un elemento de fondo. Resulta muy complejo realizar un diseño experimental, en particular en niños con este tipo de patologías, donde obligatoriamente debes utilizar un grupo placebo. Es algo a lo cual no todos los padres acceden por una diversidad de razones. Sin embargo, los diseños hay que aproximarlos lo más posible a ese aspecto para poder hablar en un momento determinado de eficacia. No obstante, todos los resultados van hacia el camino de su aceptación, y esto es válido para otros modelos de enfermedades. Llegando a la epilepsia, acá tengo el gusto de presentarle un resumen de un colega mexicano, Daniel San Juan, que utilizó la estimulación catódica con estimulación eléctrica transcranial continua en 28 adultos. Este es otro tema. No todo el mundo incursiona en el tratamiento del paciente pediátrico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ser de los pioneros a nivel mundial
en el tratamiento de varias patologías en el orden neuropsiquiátrico en pediatría, y lo hemos extendido a otras instituciones en México, como la Fundación Todo por EMI, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema, acá tenemos los resultados que indican que el uso de 5 sesiones durante una semana de estimulación catódica disminuye ostensiblemente la frecuencia de crisis en estos pacientes que habitualmente son considerados refractarios, ¿no?, con esclerosis hipocampal. Este tipo de resultado ha sido replicado por otros autores y han aportado otros elementos adicionales. Mientras más intenso sea el tratamiento en términos de número de sesiones diarias y extensión del tratamiento, es decir, en vez de 5, 20 sesiones, en total, el resultado suele ser mucho más convincente y más duradero. Nosotros, a diferencia del resto de los autores, fuimos a buscar una diana, pero con un refinamiento mayor. O sea, cuando digo esto, es a qué circuito vamos a apuntar para modular. Y decidimos, en vez de basarnos en la actividad epiléptica interictal, basarnos en la zona, en la identificación de la zona de inicio ictal. ¿Cómo se determina esto? Pues a través de un video G y muchas veces algunos estudios de imágenes funcionales especiales. ¿Qué observamos? Utilizando 4 métodos, uno de los cuales podría incrementar el riesgo de la ocurrencia de actividad epileptiforme y de crisis. De hecho, pues observamos primero que con ninguno existía este riesgo. No sucedió ninguna crisis en ninguno de los pacientes, y el uso de un patrón de estimulación continua en Salvas-Teta, conjuntamente con el uso de la estimulación catódica, sí provocaron una disminución ostensible de la actividad epiléptica interictal. Pues fuimos a evaluar un poquito más allá y estamos hablando del uso de una sola sesión, no es de un ciclo de tratamiento completo. Y en este uso de una sola sesión corroboramos que la estimulación en Salvas-Teta, que es el último grupo que aparece reflejado acá, pues era el proceder que más disminuía la frecuencia de crisis, aunque en ninguno de los casos, disminuyó en todos en sentido general, pero en ninguno de los casos esa disminución llegó a ser significativa desde el punto de vista estadístico. Y comenzamos a probar en varios pacientes, en particular la estimulación magnética transcraneal con sus 2 modalidades, porque habíamos visto que eran las respuestas anteriores a estos procedimientos los que más habían disminuido la frecuencia de crisis epiléptica. ¿Qué observamos en un paciente? Que lo traigo de forma ilustrativa. Acá, por ejemplo, en el primer paciente de la izquierda estamos estimulando a baja frecuencia 1 Hz, 20 sesiones en total, a un ritmo de una sesión diaria. Es decir, la zona en azul que dice RTMS es las 4 semanas de tratamiento y el seguimiento posterior. Se puede comprobar que disminuyó la frecuencia de crisis de forma ostensible. Los datos generales del paciente están debajo. En el caso de la estimulación en Salvas-Teta, pues el resultado fue mucho más espectacular. Este paciente había iniciado con un número mayor de crisis antes de la intervención y llegamos a tener 0 crisis en algunas observaciones puntuales en algunas semanas. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos que nos llevan a planteando una serie de cuestiones. Por otro lado, si bien la estimulación en Salvas-Teta parecía ser la más eficiente, la más eficaz, corremos el riesgo de deteriorar ostensiblemente la tecnología. Y lo que le estoy mostrando a la izquierda es el deterioro de los pines conectores de las bobinas que se utilizan para terapia en los MAXTIM. Esto motivó que la compañía tuviera que trabajar en un nuevo diseño y hoy tenemos el Horizon TMS, que es también un equipo MAXTIM, pero cuenta con unos conectores mucho más robustos que soportan el paso de corriente que se requiere para este tipo de intervención terapéutica, que es bastante fuerte. Les llamo la atención que en este caso, el segundo paciente donde se utilizó este TBS, utilizamos 5 sesiones diarias, lo cual nos plantea un conflicto también en cuanto al número de pacientes que podemos atender por equipo en el día, sin correr un riesgo elevado de su deterioro. ¿Qué dicen los comités de expertos sobre el uso de la estimulación cerebral no invasiva en pacientes con epilepsia?
Bueno, pues partimos del 2014, donde no existían elementos para proponer algún tipo de recomendación en cuanto a su eficacia. En el 2017 ya se alcanza un nivel de evidencia que permite lograr un nivel de recomendación tipo C, es decir, es un método posiblemente eficaz en el tratamiento de la epilepsia fármaco resistente, pues no queda completamente descartado en ningún caso el uso de la terapia convencional farmacológica, la cirugía, etcétera. Pero hay pacientes que no tienen criterios siquiera para operarse, ¿verdad? Hay pacientes que no responden bien a diversos esquemas terapéuticos y conceptualmente, pues los concebimos como cuadros de epilepsia fármaco resistente. Este nivel de evidencia C, posiblemente eficaz, se mantuvo exactamente en la última revisión realizada durante este año. Pero hay otro trabajo que está ya por aparecer en la literatura de Felipe Freini y colaboradores, que realiza una revisión más exhaustiva de los últimos trabajos publicados utilizando la estimulación transcranial con corriente directa y señala que el nivel de evidencia permite lograr ya una recomendación tipo WES. O sea, no es ya posiblemente eficaz, sino llega a ser probablemente eficaz, tal y como es el uso, por ejemplo, de estimulación magnética transcranial repetitiva en estos momentos para el tratamiento de la depresión, que quizás sea la expresión máxima de éxito que han tenido estas terapéuticas en los últimos 20 años, prácticamente desde que surgió su propuesta. Esto, por supuesto, muy bien. Pues el caso anterior lo que mostraba era otro de los trastornos que no tenía señalado, que es un trastorno por tics, y lo que ven es el resultado puramente de la estimulación, ¿ok? Un control bastante adecuado de los tics. Una pregunta sería, ¿y qué es mejor, la estimulación eléctrica o la magnética? Bueno, clínicamente es el mismo resultado. Sin embargo, neurofisiológicamente, la estimulación magnética es un modulador de la actividad eléctrica del cerebro mucho más potente. Así estamos concluyendo. Los resultados de la aplicación de estos métodos en los trastornos de neurodesarrollo y las epilepsias son realmente alentadores. Estamos cada vez más, pues, a la puerta de hacer extensiva la recomendación sobre su uso terapéutico en toda la comunidad. Terminamos así agradeciendo a los organizadores, en particular al doctor Eduardo Barragán, a nuestros colegas mexicanos, a toda Latinoamérica en sentido general. Desde el Centro Internacional de Restauración Neurológica tenemos allá en México también nuestros representantes. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. He recibido muchas felicitaciones de su ponencia, lo halagan mucho y le agradecen también de igual forma la presentación con nosotros. Y pues nada más, en uno de los comentarios hacen hincapié en la importancia que se tiene en hacer el diagnóstico temprano para poder llegar a la referencia en los centros cuando se cuente el tratamiento. No sé si gusta agregar algún otro comentario final. A ver, en general, pues les agradezco por su presencia, por acompañarnos en esta presentación. Es cierto que el diagnóstico temprano es muy importante. En relación con nuestra plática, no todos los niños, desgraciadamente, reúnen los criterios para este tipo de tratamiento, pero es esencial contemplarlo como una opción terapéutica más y comenzar temprano. En eso estamos completamente de acuerdo. Los felicito por la organización del evento que están teniendo. Muchas gracias por su participación. Perfecto.